Bueno, se me fueron 2 minutitos de más. Ya llegamos, ya volvimos, Francisco. Estábamos en receso. Ya ahorita sí vamos a continuar y en lo que el doctor ya está aquí con nosotros, el doctor. Doctor, solamente 2 preguntas. Aquí le voy a activar el audio a usted. Ya tiene activado el audio, doctor. Ajá. Una preguntita que nos hace por acá la abogado, creo que es Marcia. Dice, reciban un cordial y atento saludo. Mi pregunta, ¿cómo puedo descubrir de una violación de una menor si le mató para borrar toda evidencia, bañó el cadáver y luego la enterró? Bueno, pero ¿cómo puede descubrirlo? La pregunta dice, ¿cómo puedo descubrir? Sí, dice, ¿cómo puedo descubrir? Ok, bueno, porque es que, bueno, es decir, aquí ahí hay varias situaciones. La primera es que seguramente bañó el cadáver, pero el baño de un cadáver generalmente es externo. Es decir, que le hace un lavado corporal, hace un lavado corporal, pero no un lavado vaginal, ¿cierto? Entonces, y seguramente el hallazgo sí está en el interior. El hecho de que lo haya enterrado, pues obviamente sucede lo mismo. Digamos, hay un primer contacto externo con lo que lo haya cubierto el cadáver, pero la presencia del fluido corporal debe estar en el interior del cuerpo. Ahora, hay que ver cuánto tiempo sucedió. No sé si sea el mismo caso de los 22 días, pero cuánto tiempo sucedió entre ese momento pues, de que enterró el cuerpo y la recuperación del cuerpo. Porque ahí es donde, digamos, se nos comienza a desaparecer Dice la prueba, 15 días, ¿no? dice 15 días. La doctora Marcia dice 15 días. 15 días en un cuerpo que no fue preservado, seguramente es un cuerpo que está en una putrefacción avanzada. En 15 días ya pasaron varias fases de la putrefacción, ya pasó toda la fase cromática, la fase enfisematosa, y seguramente ya está en una descomposición avanzada que muy difícilmente nos va a permitir hacer una recuperación de esa evidencia. Pero como lo comenté en respuesta pasada, desde el punto de vista forense, no agotamos ese esfuerzo, no agotamos ese recurso. Igual se toma la muestra. Lo que pasa es que los laboratorios nos pueden contestar que es una muestra ya no apta para el estudio, porque ya están los elementos que componen allí o hallados allí, están deteriorados, están lisados, perdieron pues sus propiedades para poder ser estudiados. Entonces seguramente van a contestar que es una muestra no apta para el estudio, pero en algunos casos particulares dicen sí, se encuentra la presencia de alguna condición, la presencia de la otra. Ya la valoración forense, lo que pasa es que para muchas personas se le ha vuelto la prueba gold estándar allá, ¿no? Como la prueba de oro para poder definir una conducta. Pero la prueba forense es uno de los actos que tenemos que hacer. Allí existen algunos otros elementos a los que tendrá que hacer recurso, ¿cierto? Digamos, de otras investigaciones que se acerquen un poco más a determinar esta condición. Hay que ver, digamos, si estamos hablando de un adulto, de un niño, porque de todas formas el hallazgo en un niño, también la descomposición cadavérica modifica obviamente también los conductos, pero obviamente sí podríamos todavía encontrar hallazgos como ruptura inguinal, ese tipo de situaciones que podrían servir como un indicio, ¿no? No no en el grado de certeza, pero en el grado de indicio sí, ¿no? Una prueba indiciaria. Entonces, habrá que conocer un poco más el contexto del caso para ver, digamos, hasta dónde se podría apoyar un poco más la información que queremos darle. Pero no está fácil que todo ese tiempo después, en un cuerpo que no se preservó de ninguna forma,
y que se intentó desaparecer o hacer el borramiento de cualquier evidencia con el lavado y ese tipo de cosas, pues van dificultando el proceso de un hallazgo real, verídico, que sea objeto de discusión. Excelente participación, doctor. Aquí todavía hay algunos comentarios, pero los vamos a dar para después. Danilo, muchísimas gracias porque vas haciendo tu aporte también en el chat para los participantes. Me gusta eso porque así todos participan. Doctor, vamos a continuar. Ya ellos saben que deben ir haciendo sus preguntas para que nadie se me quede sin que se les aclaren las dudas. Marcia, ahora te seguimos respondiendo. Dice que fue una adolescente de 13 años, pero vamos a continuar por el momento porque todavía queda clase. Y ahora terminamos de hacer los comentarios. Doctor, puede continuar. Perfecto, bueno, muy bien. Bien, entonces ahora esta segunda parte de nuestra conferencia se va a referir exclusivamente a la valoración forense que se realiza en los casos de violencia sexual. Y aquí hay dos cosas muy importantes, o esta primera es una condición que normalmente no se toma en consideración, no les parece importante que esté en un informe pericial y siempre debe estar. Y es la posición que se hace para realizar el examen del área genital. Porque normalmente yo puedo utilizar diferentes posiciones y nosotros nos vamos a referir a las lesiones, ya vamos a ver un poco más adelante que nos vamos a referir a las lesiones. Por ejemplo, si hay un hallazgo en el imen, yo digo que hay un hallazgo a las 3 según los meridianos del reloj, comparado con un reloj que se observa en el sitio en donde marca las 3, en ese mismo sitio, ¿cierto? Marcaría o está la lesión. Pero ¿eso qué significa? Que si yo tengo la paciente en una posición, por ejemplo, en un decúbito dorsal, ¿cierto? Digo que a las 3, pero si ese cuerpo yo lo tengo en un decúbito ventral, esa posición de las 3 se me pasó para las 9 y así sucesivamente. Por eso la posición que voy a utilizar para el examen genital es muy importante. Tanto, no solamente para el examen genital, sino para el examen anal. Es muy importante y que quede consignado en el informe pericial. Eso es una de las condiciones que deben estar presentes allí. Entonces, básicamente nosotros hablamos de 4 posiciones que son las que se utilizan para hacer un examen físico dentro del área genital. La primera posición es la que llamamos la posición de litotomía o ginecológica, que es esa posición en donde, en donde la mujer acostada boca arriba debe poder colocar los talones sobre unos estribos en una camilla ginecológica y se separan, ¿cierto? Pero obviamente esta es una posición que no se recomienda en menores de edad. Esta es una posición que básicamente la utilizamos con mujeres adultas porque por lo que implica desde el punto de vista de su esfera sexual, acostarse en una camilla, colocar los talones, abrir las piernas, exponer sus genitales. Eso no es difícil en un adulto, pues con mucho mayor razón en un adolescente o en un niño. Entonces, por eso, niños que nosotros llamamos impúberes. Los impúberes son los que están antes de su desarrollo, ¿no? de su pubertad. Es decir, los que todavía, si es la mujer la que todavía no ha menstruado, la que todavía no ha comenzado a desarrollar sus características sexuales secundarias, como la aparición del vello púbico o del vello axilar, en fin. Estas personas nunca las sometemos a una posición como estas. De pronto un adolescente ya de 15, 16 años, que ya tenga actividad sexual, en fin, podríamos colocarla, aunque es recomendada básicamente para mujeres adultas. Bien, ya la otra posición es una que si utilizamos con los niños o las niñas, con las niñas muy pequeñitas, es una posición que la llamamos la posición de rana, ¿cierto? Es básicamente donde se acuesta la niña y básicamente hacemos que una sus talones y pliegue o flexione sus piernas y separe las rodillas. Entonces, el hecho de mantener los talones unidos
y separa las rodillas, le permite dar o le da la sensación a esta niña de que de todas formas está protegida, de que de todas formas está estrechando sus miembros inferiores y es una forma que se recomienda para utilizar con los niños pequeños, ¿cierto? Es decir, ella también está en decúbito dorsal y lo que pedimos es que separe las rodillas uniendo los talones. Esto se hace de forma simultánea y esta posición favorece la exposición del área genital y permite una adecuada valoración inclusive de la membrana himenal. Cuando es difícil que la niña, por aprensiva, por la situación que sea, no se deje explorar de esta manera, hacemos esa misma posición, pero la niña sentada en el regazo de la madre. Le decimos a la madre que se siente y que coja la niña en la apoye en sus muslos, ¿cierto? Le unimos los talones, ¿cierto? La niña está recargada contra el vientre de la madre y entonces de esta forma la niña se siente protegida por su mamá y la mamá es la misma que le une los talones, la misma que le está separando las rodillas de alguna manera y eso favorece entonces que el niño se sienta un poco más confortable, se siente más tranquilo y va a permitir que se haga el examen genital. Y ya la otra posición, o la cuarta posición, es lo que nosotros llamamos la posición genupectoral, que es básicamente poner de rodillas a la persona e inclinarla en sentido anterior, con inclinación del tronco y de la cabeza en sentido anterior, ¿cierto? Y este es el que más se utiliza para hacer el examen de la región anal. Aunque con esta posición también podríamos hacer una exploración genital de vagina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero obviamente lo tenemos un poco más para la posición anal porque como nos deja expuestas los glúteos en la parte superior, entonces simplemente hacemos una leve separación de cada glúteo y entonces nos permite hacer la visualización, ¿no? de todo el área anal. Y se utiliza tanto en niños como en niñas. Sin embargo, si tenemos dudas, si queremos corroborar alguna información, también podemos utilizar esta posición para visualizar los genitales externos en las niñas y si queremos hacer alguna verificación de alguna naturaleza. Ahora bien, vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía, o sea, de los genitales externos de la mujer para que sepamos siempre a qué segmento corporal nos estamos refiriendo. Entonces, normalmente en el examen genital externo de una mujer debemos examinar la vulva y en la vulva agrupa todo un grupo de estructuras que son los labios mayores, ¿cierto? Los labios menores, la horquilla vulvar, que es el punto en donde se unen allá los labios, ¿cierto? El área vestibular, que era el que estábamos hablando, ese espacio que hay entre los labios y el espacio que hay entre los labios y la implantación del himen, el clítoris, el meato urinario, que aunque no es un órgano del área genital, pues es el conducto por donde se expulsa la orina, que está ubicado inmediatamente por debajo del clítoris y que como hay un conducto allí, obviamente debemos referirnos a él. El himen lo examinamos y lo que llamamos la fosa navicular, que está ubicada en la parte inferior allí del himen. Entonces aquí tenemos básicamente a qué nos estamos refiriendo. Toda la estructura, es decir, todo lo que estaría en la fotografía, nos estaríamos refiriendo a la vulva, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces lo que nosotros denominamos los labios mayores, ¿cierto? Luego tenemos los labios menores, ¿ya? En su interior tenemos ya la implantación del himen, que sería esta estructura que está aquí. Entonces tenemos labios mayores, labios menores, el himen, ¿sí? Y aquí es lo que nosotros llamamos la horquilla vulvar, el punto en donde se unen allá los labios en la parte inferior, es lo que llamamos la horquilla vulvar. En la parte superior ya tenemos el clítoris, que normalmente está cubierto por una estructura de piel que lo llamamos el prepucio.
¿cierto? Y debajo del clítoris, en este punto más o menos, vamos a encontrar el meato urinario o el orificio uretral externo, como se le dice de las dos formas, que es el punto por donde se va a expulsar la orina. Bien. Desde el punto de vista forense, todas las estructuras genitales que tenemos allí, la que mayor importancia y mayor relevancia tiene es el himen, ¿cierto? El himen es una membrana de tejido conjuntivo que está compuesto por fibras elásticas y fibras colágenas, ¿cierto? Son las que le dan las características como de un tejido elástico, ¿cierto? Y él debe tener un orificio central, por lo general. No tenerlo es patológico, pero que existe, que es un himen que le decimos imperforado, ¿cierto? Generalmente esta membrana está muy vascularizada. Vascularizada es que le llegan abundantes vasos sanguíneos, ¿cierto? Y esta membrana himenal, pues dice que esta abundancia de estos vasos es directamente proporcional a la edad de la mujer, es decir, que a menor edad, mayor cantidad de vasos sanguíneos y a mayor edad van como disminuyéndose esos vasos sanguíneos. Entonces es por esa razón que hablamos de un sangrado. No todo desgarro del himen tiene por qué sangrar y muchas veces no sangra porque ya hay menor vascularización. En cambio, la penetración de un himen de una niña siempre nos va a sangrar por la mayor proporcional que hay allí de vasos sanguíneos, por un lado, y por otro lado, porque si es un abuso sexual tipo acceso, pues obviamente estamos enfrentados a una desproporción genital que obviamente va a favorecer alteraciones, ¿cierto? El himen no contiene músculos, ni contiene glándulas, ¿cierto? Y su inervación es escasa, es muchas veces, por eso es que la ruptura del himen no tiene por qué doler tampoco, no tiene por qué sangrar y no tiene por qué doler necesariamente, aunque en algunos casos sangre y en algunos casos duela, pero eso está asociado a mayor o menor presencia de vascularización y de inervación. Ya aquí tenemos una representación del himen y esta representación del himen, pues básicamente es importante que tengamos en cuenta dos conceptos, aunque yo también tengo aquí un modelito que les voy a mostrar, y es que a esto que estoy siguiendo con el cursor, que yo me imagino que ustedes están viendo el cursor, a esto es a lo que le denominamos el cuerpo del himen, el cuerpo del himen. Y a este borde, ¿cierto? A este borde le decimos el borde libre del himen. Y a este otro borde es el borde de implantación del himen. Bien, bueno, entonces yo voy a utilizar este modelito que yo tengo acá básicamente. Hagan cuenta que el aro rojo que ustedes observan es el canal vaginal. Y esta membrana blanca que ustedes están observando es el himen. Aquí yo estoy tocando el cuerpo del himen. El cuerpo del himen. Este sería el borde libre del himen. Lo voy a hacer con el borde libre del himen, que sería este. Borde libre del himen, ¿cierto? Y este vendría a equivaler al borde de implantación del himen. Ya van a ver por qué es tan importante esa información. Borde libre del himen, cuerpo del himen y borde de implantación del himen. Si tenemos claro esos tres puntos anatómicos del himen, vamos a entender ahora algo con respecto al análisis forense, ¿cierto? Bien. Listo. Entonces, la técnica de exploración que utilizamos nosotros es una técnica, ¿cierto?, que se llama las maniobras de las riendas. Las maniobras de las riendas es básicamente que yo cojo un par enguantado, obviamente, como cualquier examen genital. Yo lo que debo hacer es que tomo unos guantes, una vez que esté enguantado, dos gasas, una en cada mano, y con las dos gasas cojo los dos labios mayores, el del derecho y el izquierdo. Y cogiendo esos dos labios mayores, los tracciono hacia atrás, o sea, los tracciono hacia mí, ¿cierto? Suavemente, y separo ligeramente los dos labios. Esa es la
maniobra que se denomina maniobras de las riendas, ¿cierto? Y esa separación de los labios mayores y haciendo la tracción hacia el examinador permite que se visualice adecuadamente el himen. Yo encuentro allí el himen, ¿cierto? Inmediatamente. Y obviamente ya me permite visualizarlo y obtener. Entonces aquí está una fotografía mostrando las maniobras de las riendas. Perfectamente enguantado, cojo con 2 gasas o con 2 algodones, como se describan, tomo los labios mayores y los separo ligeramente, suavemente. Esto no es una maniobra brusca ni tan amplia. Obviamente tengo que guardar proporcionalidad con el grupo de edad de la víctima y halo hacia mí, ¿no es cierto? Entonces esta es la maniobra de las riendas y ustedes observan cómo ahí al interior se alcanza a observar el himen, que sería este que tenemos el cuerpo del himen, el borde libre del himen y obviamente también puedo referirme a la borde de implantación. Ahí con esa maniobra yo observo perfectamente el himen y entonces yo al observarlo ya me permite visualizar si hay alguna alteración en él, si hay un desgarro, si hay una laceración, si hay un sangrado, si hay un hematoma, en fin, ese tipo de condiciones. Una vez le he puesto el himen, entonces yo evalúo básicamente 3 cosas del himen. Del himen se deben evaluar y debe estar en todo informe pericial. Algo que haga falta, un punto de estos que haga falta, significa que no se siguió el protocolo, ¿cierto? Y podemos atacar de una forma la validez o la idoneidad del dictamen, ¿cierto? Debemos hablar de la forma del himen, de la integridad del himen, es decir, si tiene o no lesiones, y de la elasticidad del himen. Esas son las 3 condiciones que se evalúan allí y que sí deben
Aló, ¿me escuchan ya ahora sí? Bueno, necesito una señal para saber que sí me están escuchando. Ah, ok, perfecto, bien, listo. Muchísimas gracias. Qué pena con ustedes, hubo aquí un problema momentáneo de luz y me sacó de la conferencia, pero obviamente ya está solucionada la situación. Bien, entonces, no estoy compartiendo la pantalla o la vuelvo a compartir. Estoy en la presentación, ¿la estoy compartiendo? Nuevamente requiero una señal para saber si están viendo la presentación o la vuelvo a compartir. Ok, perfecto, que la vuelva a compartir. Bien. Perfecto, bien. Ahora sí, entonces ya la estamos compartiendo. Bien, entonces estábamos, para recapitular, estábamos diciendo que del himen tenemos que saber siempre tres cosas, que es básicamente su forma, su elasticidad y su integridad, básicamente. Con respecto a la forma, no es que por sí mismo la forma del himen tenga que ver con el abuso sexual o nos defina algo con el abuso sexual, pero allá van a ver por qué es tan importante que nosotros podamos hablar de la forma del himen, porque ciertas formas de himen nos permiten hacer interpretaciones inadecuadas acerca de un abuso sexual. Entonces, hay varios tipos de himen. El común en nuestro medio es el himen anular, o también lo llaman circular. Es el más común. Se calcula que un 80% más o menos de las mujeres pueda tener un himen anular o circular. Y el que le sigue en presentación es el festoneado, que es como sobre el que nos tenemos que referir, que es el que puede causar en algunas personas un poco, digamos, inexpertas en el manejo de la evaluación forense, puede ser que interpreten inadecuadamente el himen festoneado y lo asocien como a un abuso sexual. Existe otra forma que se llama semilunar, bilabial, tabicado, el cribiforme, o hay uno que está imperforado, que yo les había comentado ya, que no es muy frecuente que suceda. Esto sucede en 1 de cada 1000 casos, pero obviamente pues eso se detecta normalmente desde el momento del nacimiento y se programa y se le hace un seguimiento a esta persona para que de todas formas el himen sea perforado quirúrgicamente antes de que llegue la pubertad, ¿cierto? Entonces, ahí les aclaro, en nuestro medio el más frecuente son tanto el festoneado como el anular. Entonces, este es un himen circular, ¿cierto? Pues es el himen que llamamos anular o circular, es un himen con un orificio central. Este es el himen, el cuerpo del himen, su borde de implantación, su borde libre, ¿cierto? Ese es el circular. Este es el festoneado, y entonces fíjense ustedes que con el festoneado, este es el cuerpo del himen, ¿cierto? Y el borde libre tiene algo que nosotros llamamos como escotaduras, ¿sí? Inclusive se llama festoneado haciendo similitud a esos utensilios que se ponen por ahí en las fiestas que son como festones, los festones que colgamos y que van haciendo como unos círculos de esta manera, como que es lo que lo llamamos las escotaduras nosotros. Entonces, él tomó el nombre festoneado por esa similitud. Y entonces observen cómo esto es una escotadura, esta es otra escotadura, aquí tenemos otra escotadura, y entonces la presencia de estas escotaduras para algunos médicos que no, digamos, que no están adecuadamente entrenados en el tema, y obviamente que no es de culpar al médico,
un médico de un servicio de urgencias, por decir algo, que no está dedicado a la actividad forense, pero que le llegaron con una víctima que fue abusada sexualmente, que él tiene que hacer una valoración inicial, pues él va a primar en evitar un embarazo, en evitar una infección de transmisión sexual, en evitar o controlar una hemorragia si es que la hay, ese tipo de cosas, pero para él va a ser muy difícil esta interpretación y puede hacer interpretar estas escotaduras como un desgarro y obviamente no tiene que ver con nada con un desgarro. Entonces, la importancia de hablar de la forma del himen es básicamente esa. Este es un himen que lo llamamos el semilunar. Básicamente también es un himen que es redondeado, que tiene su borde libre, en fin, pero el orificio no es tan central, no es excéntrico. Y entonces al ser excéntrico se va como hacia uno de los lados, bien sea superior, lateral, derecho o izquierdo o inferior, y entonces deja el resto del cuerpo del himen, lo hace parecer como una semiluna, como una media luna, y de ahí es que toma el nombre de semilunar. Algunas formas que el himen tabicado. Este es un orificio central, pero que una membrana del himen baja y se une de un borde libre al otro borde libre, y entonces lo hace aparecer como si tuviéramos acá un tabique. Un tabique es una estructura que separa dos cavidades básicamente. Acá tenemos el himen imperforado, es un himen que no tiene un orificio central y él no va a tener problema hasta que esta niña no llegue a la pubertad, es decir, hasta que no tenga su menarquia. Cuando la menarquia, que es la primera menstruación, es la que va a tener problema porque esa no va a tener por dónde ser evacuado. Entonces, este es un himen que hay que perforarlo quirúrgicamente antes de que llegue ese momento. Entonces ya con el pediatra van determinando cuál es el mejor momento, en qué edad de la niña es el mejor momento para realizar esta cirugía. Bien, entonces ahora sí, venimos a lo que nos ocupa porque es lo que generalmente es lo que nos va a dar la valoración o esos hallazgos que vamos a encontrar en un delito sexual. Entonces es cuando aparece un desgarro o una laceración himenal. Entonces es fundamental tener en cuenta que las niñas menores de 6 años, debido a que el ángulo subpúbico es muy agudo, el ángulo subpúbico es el que está inmediatamente por debajo del pubis, donde se va a iniciar la vulva, ¿cierto? Entonces, es difícil que por la forma que tiene allí la niña menor de 6 años, pueda ser, resulta casi que imposible anatómicamente una penetración del miembro viril en ella, ¿cierto? En una posición normal, ¿cierto? Entonces, expresado de otra manera, este ángulo representa como una verdadera barrera ósea, o sea, el pubis de la niña como está muy angulado, va a impedir la penetración del miembro viril hacia el interior. Entonces, casi siempre en niñas menores de 6 años, difícilmente vamos a encontrar el acceso carnal. Lo puede haber si la acceden desde otro tipo desde otras posiciones. A partir de los 6 años, hasta, más o menos hasta los 11 años, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que esta es como una palabra latina, ¿no? Y la inicio penis puede lograrse, es decir, la sumersión del pene, la introducción del pene. Pero no obstante, se corre el riesgo de provocar lesiones a nivel del periné o a nivel del recto, a nivel vaginales, si son niñas muy pequeñas, ¿cierto? Dada la desproporción genital entre la de un adulto y la de un niño, por ejemplo, una niña de 6 años, ¿no? Que tiene ya pues, diámetros muy reducidos. Entonces, como elemento básico para esta tolerancia, se debe considerar la presencia de desgarros, ¿no? Que es básicamente la pérdida de la continuidad de un tejido, ¿cierto? Y hay que mirar hasta dónde llega, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Yo entonces vuelvo a esto. Bien. Ya voy a volver sobre el modelo anatómico para que aclaremos una condición como esta. Un desgarro
implica, ya ustedes saben cuál es el borde libre y cuál es el borde de implantación. Un desgarro implica, aunque ahora vamos a hacer un ejercicio con el modelo que tengo acá, implica que se lacera la membrana himenal desde el borde libre hasta el borde de implantación. Y eso es un desgarro realmente. Es decir, entonces, que era lo que hablábamos con el himen festoneado, que es importante distinguir entre escotadura y desgarro, porque la escotadura sí es como una invaginación del borde libre, pero nunca una escotadura va a llegar hasta el borde de implantación, mientras que el desgarro sí, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos que a eso lo denominan el signo de Hoffman, la presencia de él. En ningún caso he tenido la oportunidad de observar una escotadura congénita que llegue hasta el borde de implantación del himen, ¿no? Porque pueden haber escotaduras más profundas unas que otras. Pueden haber escotaduras que sean sutiles o algunas más marcadas, pero en ningún caso, hasta el momento, en todos los años que yo llevo haciendo valoración de esas, he encontrado una escotadura que llegue hasta el borde de implantación del himen. La elasticidad, entonces tenemos que el tejido himenal se va volviendo elástico. La elasticidad es la capacidad que tiene una estructura o un tejido de estirarse, ¿cierto? Aunque que hay una creencia casi que universal equivocada, y es que el himen siempre se va a desgarrar, que el himen siempre en una relación sexual se va a desgarrar. Inclusive, hasta no hace mucho tiempo, las mamás hacían examinar las niñas para saber si tenía desgarro del himen y de esa forma era que confirmaban si ya inició su actividad sexual o no. Pero eso, digamos, desde el punto de vista forense, se detectó que el himen se va volviendo elástico en las mujeres con el influjo hormonal que llega durante la pubertad. Es decir, una niña, desde que nace hasta la pubertad, que es en promedio son los 11, 12 años, en promedio obviamente tenemos pubertades más precoces o más retardadas también, pero el promedio general es hasta los 11, 12 años. Hasta allí la membrana himenal es no elástica, y una membrana himenal no elástica significa que si es penetrada se va a desgarrar. Pero con la llegada del influjo hormonal que sucede durante la pubertad, ese influjo hormonal va volviendo ese tejido elástico. Y un tejido elástico significa que un tejido que se puede estirar, es decir, que puede permitir la penetración de un miembro viril erecto o de un segmento corporal, inclusive de un objeto, si no es muy irregular y si no es muy desproporcionado al tamaño del conducto vaginal, entonces puede ser penetrado sin desgarrarse, ¿cierto? Entonces, el himen puede permanecer indemne inclusive después de la penetración. Entonces, no necesariamente porque coloque uno en los informes periciales que genitales íntegros se esté refiriendo a que no hubo allí una actividad sexual dada de las características que haya sido. Las mucosas por su naturaleza todas son elásticas, ¿cierto? Y son bien vascularizadas y eso hace que sanen rápidamente. Yo lo utilizo con jueces, con fiscales, les hago un ejemplo para que ellos lo interpreten adecuadamente y les digo es que si se han mordido un labio de tal manera que lo hayan puesto a sangrar mientras mastican o algo así. Sí, eso me ha pasado. Muéstreme la cicatriz. No existe una cicatriz. Sana además rápidamente, ni siquiera dura días, como otra herida que duraría 10 días en sanar, 8 días en sanar. Una mucosa en 24 horas, en 48 horas, exagerando 72 horas, está recuperada y no deja cicatriz que podamos ser observadas. Y la mucosa vaginal es eso, ¿no? O el conducto vaginal es una mucosa y el himen es un repliegue de esa mucosa. Entonces, un himen se puede recuperar, digamos, pueden existir casos en donde el himen se pueda recuperar, recupere ese daño tisular, ¿no? Que en algunos casos es permanente, pero en otros casos es transitorio.
Entonces, no necesariamente los casos de violencia sexual tienen que ver con la integridad o no del himen. Es decir, eso tiene que quedar claro. Y la integridad es básicamente saber si hay, pues integridad significa que hay ausencia de hallazgos. Es decir, yo digo himen íntegro, pues no hay hallazgos. Es decir, no encuentro un desgarro, no encuentro nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay que tener cuidado, pues, porque digamos, porque sí debe ser un himen que se examine muy bien y que lo examinen expertos para que no vaya a haber errores de interpretación. Ya habíamos hablado de esa reparación, de esa velocidad en la reparación de las mucosas, que es lo que va a hacer que haya ausencia o en algunos casos casi que imperceptibilidad de las cicatrices porque son muy superficiales y entonces muchas veces no las vamos a encontrar. Bien, es importante conocer que la mayoría de las lesiones genitales y anales son superficiales, es decir, que normalmente se producen porque haya desproporcionalidad. Por ejemplo, los genitales del perpetrador pues son de mucho mayor volumen que el genital de la niña, por ejemplo, y entonces se puede producir. Pero si ya es, por ejemplo, que el perpetrador abusa de una adolescente, es decir, de una mujer, por ejemplo, que aunque no haya iniciado su actividad sexual, ya tiene, por ejemplo, ya tuvo su menarquia, pues obviamente es un himen que se va volviendo elástico, que puede ser penetrado y que muchas veces, aunque exista un pequeño daño allí tisular, ¿cierto? Se recupera muy fácilmente. Bien, por lo tanto, es frecuente no encontrar lesiones, ¿cierto? O dicho de otra manera, es extraño encontrar lesiones físicas y mucho más que sean severas. Bien, yo en este modelo que tengo aquí, que les estaba mostrando ahora, que el círculo rojo obedece a las paredes de la vagina, que este sería el cuerpo del himen, y que este sería el borde libre del himen, y que este sería el borde de implantación del himen. Este es un himen que en esta representación es un himen que es ya elástico, es decir, que ya tuvo la menarquia. Y vamos a suponer que, pues como es una representación macroscópica, vamos a suponer que mi mano es el pene, mi puño es el pene. Y entonces el pene va a atravesar, ¿cierto? Observen que atravieso hasta el otro lado, la membrana himenal, ¿cierto? Y vuelvo y lo retiro. Y observen que no se produjo ningún tipo de desgarro. Este es un himen elástico. Y el himen elástico quiere decir que puede ser penetrado sin desgarrarse. Ahora veamos qué sucede con un himen no elástico. Lo representé con el color azul para que tenemos acá. El borde libre del himen, ¿cierto? El borde de implantación del himen, el cuerpo del himen. Pero este es un himen que no es elástico. Y al no ser elástico, va a ser penetrado. Y cuando salí, observen lo que sucedió. Miren cómo el desgarro se fue desde el borde libre hasta el borde de implantación. El desgarro se va hasta el borde de implantación. Observen ustedes. Bien, hasta acá. A diferencia de la escotadura sería, voy a simular esto si fuera aquí, como una caidita acá. Obviamente yo estoy tapando con mi dedo el resto, pero como una caída aquí, esto sería una escotadura. Pero este es un desgarro. La diferencia entre una escotadura y un desgarro es que la escotadura nunca llega hasta el borde de implantación, mientras que el desgarro sí. Aquí tenemos la representación de un himen no elástico. Bien, entonces esa es la diferencia entre una y otra. Espero que con esa representación más o menos les haya quedado claro qué es una escotadura y qué es un desgarro. Bien, bien. La extensión de las lesiones obviamente va a depender del estado del tejido, el tamaño, la lubricación, pues el tamaño, por ejemplo, una niña
6, 7 años, que es abusada por un hombre de 40 años, pues hay una desproporcionalidad genital importante entre el tamaño del pene de ese hombre con respecto al tamaño del conducto vaginal. Entonces, casi siempre, obviamente, van a producir una lesión en el tejido importante por esa desproporcionalidad en el tamaño. La lubricación, si no hay una lubricación adecuada en la persona, obviamente va a favorecer la situación o el daño tisular que se puede ocurrir allí, y adicionalmente el tiempo de exposición al trauma. Si existen 2 o 3 penetraciones y desaparecen, pues bueno, ya, o sea, y cesan, pues seguramente no. Pero si es una exposición prolongada durante 2, 3 minutos, entonces seguramente también el tejido va a sufrir mayor daño, ¿cierto? A esto se le asocian algunos otros factores, si se utilizó la fuerza o no, si hay el grado de relajación que pueda tener toda esa musculatura que bordea ya los genitales, ¿cierto? El ángulo o la posición que se utilizó para la penetración, todos esos son factores que pueden influir de forma importante. En las niñas y adolescentes y las mujeres, las lesiones ocasionadas durante la violencia sexual generalmente se localizan en la parte posterior de la vulva, ¿cierto? Entre las 4 y las 8, es decir, en las manecillas del reloj. Bien, voy a utilizar nuevamente este modelo. Si aquí tenemos, imagínense ustedes que este fuera el tablero del reloj, Entonces, si tuviéramos esta lesión, yo tendría que decir que hubo un desgarro en el meridiano de las 12, según las manecillas del reloj, y que hubo otro desgarro en el meridiano de las 7 o de las 8, según las manecillas del reloj, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, aquí las 3, las 6, las 9, sería como por acá las 9 más o menos, ¿cierto? Entonces aquí desgarro más o menos en las 8 de las manecillas del reloj. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en las niñas y en las adolescentes, ¿cierto? Las lesiones ocasionadas durante la agresión sexual generalmente están en estos meridianos, ¿cierto? En estos meridianos que son como los meridianos inferiores. Es decir, porque el ángulo de penetración del pene siempre va a ser como en este sentido. Mientras que a veces en la manipulación genital, cuando son con segmentos, los desgarros son superiores, porque anatómicamente esta es la forma como introducimos. Es difícil que nosotros entremos en vagina de esta manera, con segmentos corporales. Entramos de esta manera, entonces producimos daños hacia los meridianos superiores. Eso, pues, para que más o menos hablemos con respecto a esta ubicación de las posibles lesiones. Aquí estoy haciendo una comparación de este desgarro que está representado en esta imagen, que lo muestra la flecha, con respecto a un tablero del reloj. Entonces fíjense que aquí tendríamos un desgarro en el meridiano de las 6, según las manecillas del reloj. Si yo llevara este reloj y lo pongo sobre esta zona, esta lesión está en el meridiano de las 6. Si lo tuviera, aquí podría ser en el meridiano de las 9, o acá en el meridiano de las 12, y así sucesivamente. Y a eso se refiere cuando hablamos que encontramos un desgarro, o una laceración, o un hematoma en el meridiano de las 6, según las manecillas del reloj, más o menos. Observen ustedes aquí otro desgarro, ¿cierto? Bien, entonces, si ustedes observan, este desgarro está en el meridiano de las 9, según las manecillas del reloj, ¿cierto? Y es un desgarro, ¿por qué? Porque va desde el borde libre del himen hasta el borde de implantación, ¿cierto? Bueno. Los desgarros los podemos clasificar en recientes y en antiguos. Recientes es todo desgarro que esté antes de los 10 días. Y todo desgarro que ya pasó los 10 días le decimos antiguo, no importa que sean días, semanas, meses, años. El desgarro antiguo significa de más de 10 días, ¿cierto? Los desgarros antiguos se conocen porque sus bordes están completamente cicatrizados, mientras que un desgarro reciente, pues es un desgarro que todavía tiene los bordes libres del desgarro, están eritematosos, es decir, enrojecidos, o tienen todavía presencia de estigmas de sangrado, ¿cierto? Pero si me voy a devolver en la imagen, observen, este ya no tiene nada enrojecido, este es un desgarro antiguo generalmente. Bueno,
Otro desgarro antiguo en el meridiano de las 6, ¿cierto? La mujer, cuando ya ha tenido partos, en un parto, por más que sea elástico, como el perímetro cefálico de un niño puede ser unos 23, 24 o 25 centímetros el perímetro cefálico, ese niño sí cuando nace por canal vaginal va a fragmentar la membrana himenal, la va a romper por elástica que sea. Pero entonces ya cuando son mujeres que han tenido parto, esos residuos de himenales, nosotros le decimos que hay presencia de carúnculas mirtiformes. Carúnculas mirtiformes. Siempre que se hable de carúnculas mirtiformes, estamos hablando de que son un desgarro que se produjo por un parto. Las carúnculas nunca se van a dar por abuso sexual. Las carúnculas es por un parto, siempre que se hable. Sin embargo, nosotros hemos encontrado aquí informes, por ejemplo, de pediatras que ya llevan una niña por abuso sexual y dice, se observan carúnculas mirtiformes. En una niña de 4 años, por ejemplo, y que se observan carúnculas mirtiformes. Es una inadecuada interpretación, obviamente porque no lo da. Y ya para finalizar, vamos a valorar entonces lo que es el área anal. Así como nosotros dijimos que en el himen se ven 3 cosas, en el ano se ven 4 cosas. Las 4 cosas que se tienen que ver es la forma, el tono, la presencia de pliegues y ausencia o no de lesiones, es decir, la integridad. La forma es importante, pues no tenemos sino 3 formas, ¿cierto? De ano. La forma es circular, oval o infundibular. Que tenga circular o oval no importa, o infundibular. La forma no es la que habla de un delito. Lo que pasa es que cuando hay relaciones sexuales habituales por ano, sean abusivas o no abusivas, sino que sean habituales, el ano va a coger una forma infundibular. Entonces, un ano de forma infundibular, si no es una forma natural, hay que sospechar de que posiblemente estemos frente a un delito sexual. Pero no podemos pronunciarnos solamente por la forma, sino que esto está asociado a otros de los hallazgos, al tono, a los pliegues, en fin. Bien, el tono hace referencia a la resistencia, a la capacidad, a la capacidad que tiene el ano de mantenerse cerrado, ese orificio cerrado. Pero cuando hay relaciones sexuales habituales por ano, ¿cierto? El tono se va perdiendo y es cuando hablamos de un ano hipotónico, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que hay un ano hipotónico? Porque cuando lo visualizamos, separamos sutilmente, claro que esta es una fotografía muy acercada, ¿no? No es que sea un orificio tan marcado. Entonces vamos a observar que el ano no está totalmente estrecho, que los bordes libres dicen tiene una luz y eso ya habla de una hipotonía. Para algunos autores, un ano que supere 1 centímetro entre cada borde libre, es decir, de borde libre a borde libre del ano, y supera el centímetro, está asociado a delito sexual. Cuando no está asociado a delito sexual, pues un ano puede ser hipotónico también por parasitismo, por constipación o estreñimiento que le decimos, por alguna alteración neurológica, por desnutrición. Hay varios factores que intervienen en ese, ¿no? Bueno, y la tercera de esas funciones, de esos parámetros que debemos examinar es la presencia de pliegues. Los pliegues son esa forma radiada que tiene alrededor del conducto anal y que todas van como, esos radios van como hacia el orificio anal. En algunos casos a simple vista uno ve que desaparecieron. Entonces uno dice que están ausentes o que están parcialmente desaparecidas, ¿cierto? Y esto hay que describirlo. Porque los pliegues se pierden los pliegues desaparecen con las relaciones sexuales habituales a través del ano. Ellos desaparecen. Entonces, la ausencia de pliegues, uno con ano hipotónico y con ano infundibular, eso sí, ya son 3 hallazgos que me hablan de abuso sexual, o por lo menos de relaciones sexuales habituales, anales, porque por ejemplo, hay condiciones en donde no se trata de un abuso sexual, sino que hay habitualidad de la relación sexual anal y esa habitualidad hace que estén presentes estos 3 hallazgos. Aquí entonces tenemos los pliegues, ¿cierto?
unos pliegues que es esta forma como radiada que va hacia allí, pero en este caso lo que queremos mostrar es si está íntegro o no. Entonces el ano, la integridad es si hay lesiones o no. Aquí podemos observar una laceración, por ejemplo. Podemos observar eritemas que son como enrojecimientos, edemas que son inflamaciones, escoriaciones que son como pérdida de la continuidad de la piel, como si fueran unos aruñetazos, ¿cierto? O desgarros, que ya es cuando se nos separan los dos bordes, ¿cierto? Y en algunos casos hay desgarros que muchas veces son tan grandes que comprometen estructuras que están al interior como el recto. Bien, entonces con esto creo que les he entregado la información básica que hay que tener y que hay que analizar en un delito sexual para que entonces, no sé cómo estemos de tiempo, para si nos da espacio para responderle algunas preguntas que tengan al respecto, ya nuestra coordinadora nos lo dirá. Estamos cortiticos de tiempo, doctor, pero ya hablé con el comisario y le dije que le íbamos a robar unos minutitos. Así es que si hay alguna pregunta, rapidito porque solamente tenemos 5 minutos para responder. Entonces, a ver. A ver, todavía. Doctor, estos chicos están, yo creo que quedaron en shock. Entonces, vamos a hacer algo. Como no tenemos el tiempo, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando tengan ellos el link, ellos vuelvan a rever la presentación, se les hará llegar la pregunta, doctor, en su momento, para que usted nos la responda a través del WhatsApp y entonces aclaren ellos las dudas. Claro que sí, será un placer. Bueno. Sí, por acá nos está diciendo Marcia que muchísimas gracias, doctor, por excelente exposición, increíble, le dice Marcia. Y Carmen, excelente, muy claro. Yo sé que todos están bien interesados en conocer más y seguir aprendiendo. Así es que Laura también, buena exposición. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que, como siempre, nosotros encantados de tenerlo y esperamos poder tenerlo pronto nuevamente con nosotros, doctor. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo éxitos y que finalicen su diplomado, que tengan feliz término, que aprendan mucho. Será un placer volverlos a acompañar en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes.